Buenas noches a todos. Hoy tenemos un nuevo vivo con Daniela Mazzolo, creadora de la web Ancestros Italianos. Vamos a estar charlando en minutitos con ella para charlar acerca de cómo empezar la búsqueda de nuestros ancestros. La vamos a invitar para que se una a la conversación. Acá estoy. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿se me escucha Bienvenida. bien? Yo te escucho perfecto. Ah, buenísimo, buenísimo. Perfecto. Y nada, antes que nada agradecerte por este vivo, por este espacio para poder charlar de tantas cosas que nos interesan, ¿no? Sobre nuestros antepasados. Así que nada, bienvenida. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación, toda una experiencia nueva para mí, así que Y para mí eh, también, que debo decir que hace mucho que no hago un vivo, así que también, sí, eh, por ahí yo tengo, a ver, pasó muy rápido la pandemia, ¿no? Entonces tengo los recuerdos de las herramientas que usábamos en aquella época, este, y bueno, toda una novedad de esto, así que bueno, aquí estamos. bueno, vamos a disfrutarlo entonces, vamos a disfrutar de Bueno, esta espero charla. que sí. Sí, 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 sí. Bueno, nada. Dani, nosotras ya nos conocemos, hemos ya charlado para una entrevista para todos sobre Italia y bueno, siempre colaboramos y vos sos, nada, sos una genia que siempre estás disponible. Así que nada, yo obviamente que siempre te agradezco y hoy estoy muy contenta de tenerte en este vivo para que otras personas además te puedan conocer y puedan conocer todo lo que venís haciendo con Ancestros Italianos, que es un proyecto ¿Quién está detrás? increíble. Sí, sí. Así que bueno, nada, lo primero es preguntarte un poco, ¿no? ¿Qué es Ancestros Italianos y cómo comenzó este proyecto ya hace tantos años, hace más de 20 años que venís trabajando en Sí, Ancestros Italianos. bueno, yo comencé un poco buscando información de quiénes eran mis abuelos, quién era ese abuelo desconocido por el que mi padre lloraba tanto, porque mi abuelo falleció cuando mi papá tenía 4 años y no quedaba demasiado, no quedó demasiado registro de su historia, ¿no? Esto fue a finales, bueno, me va a delatar la edad, pero más o menos entre finales de los 80, principios de los 90. Entonces, bueno, esa época era la prehistoria realmente, pero tenía sus cuestiones buenas también porque recuerdo que eh, la tía de una de mis primas me dijo, yo mandé una carta a Italia, le puse municipalidad de tanto, la carta llegó en español y le mandaron las partidas, ¿no? Entonces, bueno, era mucho, digamos, por ahí la demanda de documentación no era tanta para las comunas italianas, entonces uno podía recibir como más fácilmente. Luego vino la etapa de Internet eh, a principios de los 2000 y allí, bueno, Internet acortó las distancias y aceleró los tiempos, ¿no? Entonces, en aquella época, obviamente, que no era una época de redes sociales, eh, lo que hacíamos era, había comunidades unidas a través del correo electrónico, los Sí. famosos grupos de genealogía, y donde una persona lanzaba una pregunta y el que sabía, el que podía ayudar, lo hacía. Eh, Así se armaron redes de ayuda, por ejemplo, para conseguir documentos o para compartir un datito que uno encontraba. En esa época, entonces yo comencé a buscar y demás y tenía la gran, digamos, el gran regalo del cielo que yo escribía, por ejemplo, al Archivo de Estado de Alessandria, de donde era mi abuelo, y recibía a los 15, enviaba un email y a los 15 días recibía unos tremendos sobres Wow. con, por ejemplo, la documentación de mi bisabuelo, documentos militares, por ejemplo, y otros más. Y me decía, bueno, siendo del mismo pueblo, y
que me los enviaban y siempre me quedó grabada esto, forse sia parenti, ¿no? Tal vez sean parientes, y bueno, y ahí empecé a armar el arbolito, los arbolitos de todos los mazolos. Después lo empecé a publicar por internet y eso me permitió ir encontrando gente viva e ir uniendo, digamos, montones de, armar árboles bastante grandes, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba? Yo, por ejemplo, descubría que tal, qué sé yo, que tal archivo se podía eh, solicitar tal documentación, pero yo veo, por ejemplo, en los comentarios que deja la gente en las publicaciones que yo hago en mi perfil, y veo que hay gente que tiene muy presente los hechos de sus abuelos, anécdotas. Yo no tenía nada, empecé de cero. Entonces, cómo reconstruyo la historia o cómo entiendo la historia de mi familia si no sé nada? Entonces empecé como por lo más macro, que fue, bueno, en el caso de Alessandria, por unos censos que pedí, empecé a estudiar, a ver, el director del Archivo de Estado, la verdad una maravilla, me explicaba en qué contexto se hicieron y demás, y entonces ahí empecé a armar y a imaginarme cómo habrá sido la vida de mis antepasados a partir de eso más grande, ¿no? De esa historia más grande. Porque vos solamente tenías, en ese momento que empezaste a investigar, tenías el nombre de tu abuelo y no Claro, tenías... después no decía, ahí bueno, yo le pregunté a mi papá cuando tenía 8 años cómo se llamaba tu papá, me dijo, se llamaba Luis, de dónde era, de Italia, ¿y qué es Italia, papá? No sé, un país, me dice. Y bueno, eso me quedó siempre, ¿no? Esa pregunta. Después le empecé a preguntar a los hermanos más grandes de mi papá, que eso, bueno, es una de las cosas que yo siempre recomiendo tratar. Mi papá me decía, aprovechar mientras los viejos todavía viven. Es un comentario así un poco, pero la verdad que es cierto, siempre las personas mayores son una fuente de consulta y que nunca hay que desmerecer. Hay que comprobar con documentos lo que nos dicen, porque por ahí pudo haberse tergiversado una historia, pero nunca hay que desmerecerla, ¿no? Bueno, vuelvo al principio. Entonces, todo lo que yo averiguaba y iba aprendiendo, lo iba volcando a, primero, un blog. En aquella época había como espacios gratuitos donde uno podía armar una web y demás, y así empecé Mientras publicando mi estabas en genealogía. contacto con todos estos grupos, con estos foros, como que empezaste con Claro, todo este contacto y en paralelo haciendo toda tu investigación claro, en Italia, digamos. lo interesante era que yo, por ejemplo, escribía, por ejemplo, gente escribía el archivo estado de tal, pedí tal cosa, me lo enviaron. Entonces, ¿cómo hiciste, Daniela? Bueno, nos compartíamos modelos de cartas en italiano. Entonces, después cuando alguien recibía una respuesta, también la compartía y así se fue haciendo todo esto. Se fue armando este contenido y así empezó a surgir el tema, bueno, primero de las partidas, después de por qué, a ver, por qué en el sur tienen el registro civil a partir de 1809 y en el norte no, en todo el norte es igual. Entonces, empecé como a buscar, a hilar más fino e ir buscando en la historia y ahí aparecieron esto de las etapas del registro civil italiano, que ahora ya es información que está disponible en muchísimos lugares, pero en aquella época no. Claro. Entonces, por ahí nos decían, no, tiene que pedirla a la partida a la parroquia, y en realidad era un lugar donde sí se podía pedir a la comuna. Empezó todo el tema de los censos, de los registros militares tan famosos, la lista de Leva y los ruoli matricolari, porque
nos informan acerca del lugar donde nació el antepasado. Entonces empezamos, qué pasó antes de la unificación, existían, no existían. Bueno, y toda esa información la fui volcando al sitio, que es ancestrositalianos.com, y bueno, después con el tiempo fui recibiendo como así mensajes de personas a quienes les había ayudado muchísimo. También toda la cuestión de los registros migratorios, porque a veces uno dice, no lo encontré en el SEMLA, a mi antepasado, bueno, pero el SEMLA es una fuente. Una fuente. Hay muchísimas que todavía, que recién ahora, por ejemplo, se están digitalizando. Y el recorrido del inmigrante pudo haber sido de lo más variado, ¿no? Ahora te voy a preguntar un poco sobre, bueno, nada, estas fuentes, ¿no? El SEMLA y todos los tipos de registros que podemos utilizar para ir tejiendo un poco nuestra historia familiar, así como lo has hecho, pero también pensaba cuando te escuchaba, digo, cuántas cosas deben haber cambiado de aquel entonces que empezaste vos, porque fuiste una de las primeras personas ¿no? También leía un artículo donde todos hablan de tu generosidad y de cómo fuiste, digamos, ayudando a muchas personas a buscar su propia historia. Y decía esto, ¿no? Como imagino que en todo este periodo de años que han pasado deben haber cambiado un montón de cosas en cuanto a cómo antiguamente, cómo hace, no sé, 15 años atrás, 20 años atrás, se manejaban ciertas cuestiones y cómo se manejan ahora, aparte no con internet, con digitalización de archivos, han cambiado muchísimas cosas, me imagino. Y están cambiando a un ritmo muy acelerado con esto de la inteligencia artificial, que cada vez el reconocimiento de caracteres, es decir, el reconocimiento de la letra, de la tipografía antigua, cada vez es como más precisa, entonces ya no hace falta porque, por ejemplo, no recuerdo bien, pero creo que fue más o menos, debe haber sido en 2008 o 2009, hicimos una campaña que necesitábamos juntar personas interesadas en indexar, es decir, en transcribir los datos del censo de 1895 de Argentina, no, del 69, perdón, en transcribir toda esa información se pasaba a través de un software. Hoy ya casi, ya no existe más el indexing, ¿no? La indexación. Alguien dice saludos desde Castelar. Bueno, viví en Castelar mucho tiempo, por eso. Cambiaron para bien, porque ahora lo tenemos a mano, pero también cambiaron muchas cuestiones en relación a todas las que son las políticas de privacidad de datos personales. Yo, por ejemplo, había una historia en mi familia que me contó uno de mis tíos, porque bueno, cuando mi abuela quedó viuda fue víctima de una estafa y por su analfabetismo y demás, perdió todas las propiedades que tenía y quedó viuda sola con 11 hijos. Entonces, uno de mis tíos me contaba que un día reciben una carta y ellos vieron el sello que decía Italia. Entonces la abuela los reunió a todos sus hijos alrededor de una mesa a tratar de entender qué decía esa carta. Y entonces mi tío me dice, bueno, más o menos nos dimos cuenta que era una hermana de mi abuelo que preguntaba qué había sido de la vida de su hermano, porque hacía mucho que no tenía noticias, y que quería venir a Argentina a visitarlo. Cuando la abuela leyó que la hermana, que la cuñada quería ir a visitarlo a Argentina, se espantó. Dijo, no, ¿qué vamos a recibir nosotros visitas? La pobreza que tenemos, qué sé yo. Bueno, quemaron la carta. Entonces esa hermana quedó un poco como era la hermana fantasma, ¿existía o no existía? Entonces yo me puse a investigar y encontré el acta de nacimiento de esta hermana de mi abuelo, y en el costado
yo la encontré en los registros que en esa época eran microfilmados, todavía no estaba en internet, no había que ir a verlos a un centro de historia familiar y demás, pero en el costado tenía la anotación marginal que decía con quién se había casado y dónde. Entonces, envié una carta al comune de Novi Ligure, en Alessandria, y me responde el señor del anágrafe, me hace toda una reconstrucción de con quién se casó la hermana de mi abuelo, que tuvo un solo hijo registrado en Novi Ligure. Después me decía, bueno, cuándo fallecieron y demás, y hace toda la reconstrucción hasta la única descendiente viva que vivía en el comune. Y me dice, me pone la dirección postal para que yo le escriba. Bueno, eso ya no se puede hacer hoy día. Entonces claro. hay muchas personas que me preguntan cómo puedo saber si quedan parientes de mi antepasado como para ir a conocerlos. Y bueno, ya eso no se puede hacer. En el pasado se hacía. Incluso yo por ahí también en estos grupos de genealogía conté mi experiencia, mucha gente lo hizo y tuvieron resultados positivos, pero no, ya no. Por ahí el anágrafe puede hacer una reconstrucción histórica, pero no más allá, o más acá, digamos, no, de los 100 años de antigüedad, 120, no de personas vivas. Eso es un gran cambio que hemos tenido en lo que era hacerlo en aquellos tiempos, ¿no? Después la alta demanda que tienen los archivos, y bueno, y por allí y las comunas, y por allí el tiempo de respuesta, por ahí varía mucho, pero bueno, la ventaja es que tenemos digitalizadas montones de recursos. Hoy día. Claro, imagino que no había, no sé si hace 15, 20 años atrás, digo, no creo que en los últimos años también se ha generado muchísimo interés, ¿no? Por la genealogía, por conocer la propia historia familiar, por saber de dónde venimos también, ¿no? Porque incluso muchas veces uno dice, sí, mi apellido. Bueno, también esta es otra pregunta que te quería hacer. En todos ahorita les llegan muchas consultas, imagino que a ustedes deben llegar un montón de cómo conocer el origen de mi apellido. Mucha gente que dice, ¿cómo puedo saber si mi apellido es italiano? Y eso, ¿no? Cómo preguntarte un poco cómo es que una persona puede como investigar su propio apellido. En Ancestros Italianos, bueno, ancestrositalianos.com, yo fui armando, que lo voy actualizando siempre con algún tip nuevo, que se dice cómo saber si mi apellido es italiano, ¿no? Entonces ahí voy como poniendo sugerencias, porque, bueno, puede pasar que sea un apellido italiano, pero que también pueda ser español, como Bello. Entonces, bueno, digamos, uno por ahí puede empezar a buscar en lo que son las terminaciones de los apellidos, en ciertos grupos consonánticos, si no fue deformado, ¿no? Por ejemplo, a ver, hay en la provincia de Santa Fe, en La Pampa, también en provincia de Buenos Aires, hay muchísimas personas con un apellido que termina en audo, y esa es una terminación típica del Piemonte. Entonces, bueno, ahí salta a la luz, ¿no? Es bien italiano, pero digamos, podemos usar algún buscador de apellidos como Coñomís, que vos armaste ahí un reel sobre cómo usarlo, y ahí vamos a ver si está presente. Podemos buscar si son apellidos de estos que plantean dudas, porque, por ejemplo, con el fascismo, muchísimos apellidos, sobre todo de la zona de Trieste, del Friuli, de por allá, fueron italianizados, o sea, fueron cambiados, ¿no? Entonces, por ahí si
hay alguna confusión, si justo el antepasado emigró en esa época, además, bueno, podemos buscar la documentación. Siempre vamos a respaldar toda investigación con un documento, o sea, cuando digo documento, digo un acta de nacimiento o de defunción o de matrimonio, donde diga la nacionalidad, ¿no? Porque a veces incluso podemos encontrarnos errores con eso. Me ha pasado encontrar que era italiano, pero no. El tema de las actas de defunciones, que generalmente no son los parientes más directos los que declaran o declaraban en aquella época, ¿no? Entonces por ahí sí tienen errores por eso. Pero sí, hay formas como de empezar a saber, a ver por dónde voy. Y siempre la primera fuente es recurrir a la familia. Y siempre un truquito que mi mamá me decía, bueno, andá y preguntale a tal. ¿Y qué tiene que ver tal persona del pueblo con nosotros? Ah, pero eran vecinos de no sé dónde. Entonces el vecino se sabía toda la historia de la familia, ¿no? Uno a veces la información la puede encontrar en el lugar menos pensado. Acá tenemos a alguien, perdón, que dice, Karina, Sí, desde Mendoza, ¿me podría decir cómo encontrar datos de mi abuela que nació en Castelfilardo? Lo he intentado hace varios Pilardo, años. Sí. Ancona, sí. Eh, si no me equivoco, Castelfidardo está todo el registro civil ya digitalizado en el portal de Antenati. Esto podríamos explicar, digamos, hay dos grandes fuentes donde nosotros podemos consultar actualmente registros civiles o parroquiales digitalizados. ¿Esto qué quiere decir? En algunos casos, por allí tipeando, escribiendo nombre y apellido, nos puede llegar a aparecer la partida, y en otros casos vamos a tener que ver un libro que fue digitalizado, pasar hoja por hoja hasta encontrarlo, ¿no? Pero bueno, Family Search tiene un convenio con la Dirección de Archivos Italiana, y toda la documentación correspondiente a los registros civiles que se encuentra en los archivos de Estado italianos se publica en Portal Antenati. Hay una cuestión ahora, parece que, no sé, como que no va a estar más en Family Search, o que va a estar con restricciones, que todavía no lo tengo claro, pero digamos, en Portal Antenati está, lo buscan en internet, Portal Antenati, enseguida va a aparecer, están todas las actas, o la mayoría, no sé si ya se concluyó, de las actas de nacimiento, matrimonio, defunción, censos, que están conservadas en los archivos de Estado italiano. En Family Search también, pero Family Search tiene algunas cuestiones más cantidad de información, en el sentido de que tiene imágenes digitalizadas de registros parroquiales y de actos del registro civil que no están guardados en los archivos de Estado, sino en los archivos de los tribunales italianos. Porque hasta hace algunos años, creo que en 2020 cambió la modalidad, pero esto es algo también que es re importante para que tengan en cuenta las personas que empiezan a buscar. Nuestro modelo de registro civil, y el de Argentina y el italiano, siguen el modelo del registro civil francés. Entonces, quien tuvo un niño, quien se casó, recordará que tuvo que firmar 2 libros cuando lo hizo. Son 2 copias en paralelo, ¿no? Entonces, una de esas copias permanece en la localidad, en el registro civil de la localidad de Argentina o en la localidad italiana,
donde se realizó el acto, y el otro, la otra copia es enviada a fin de año a algún tipo de archivo centralizado, que en Argentina son las direcciones provinciales de los registros civiles. Okay. En Italia eran los archivos de los tribunales italianos, pero ahora cambió hace un tiempito O y sea, esos son serían enviados los archivos de a la Estado. prefectura. No, 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 archivos de tribunales judiciales. Okay. Ah, okay, okay, El, okay. entonces, el archivo del tribunal, pasados 70 años, tenía que enviarlos al archivo de Estado, pero a veces pasaron 120 y no los envió. Okay. Entonces, como Family Search, todo esto lo microfilmó en los 90 y después se digitalizó, se pasó del formato microfilm a digital, entonces tiene muchísimo material que estuvo guardado en los archivos de los tribunales y no los tiene el portal Antenati. Esa es la Ah, diferencia. Hay muchísima información que no está en Antenati, a veces provincias porque todavía, completas. sí, porque en Antenati si uno entra, podés ver que dice que aún falta, como que te dice la Claro, cantidad de material que está digitalizado. claro, o algunas provincias directamente no dice que no está prevista, pero porque no están los fondos en ese archivo de Estado. Quedaron en los archivos de tribunales. Pasa, por ejemplo, que yo por allí busco en Cuneo, hay una parte que quedó en el archivo de Estado y otra parte en los tribunales. Entonces, no se microfilmó tribunales, entonces es media provincia que falta digitalizar, pero por ese motivo. Pero digamos esto, familicert.org o el portal Antenati, allí pueden llegar a encontrar las actas. Y entonces uno empieza a unir, encuentra el acta de nacimiento de su abuelo, de su bisabuelo, que fuere, va a encontrar el nombre de los padres, y después hay que un poquito empezar a adivinar, ¿no? Buscar si tuvieron más hijos y demás, y un poquito empezar a buscar fechas tentativas de matrimonio. Si encuentro el acta de matrimonio, ahí voy a encontrar el nombre de los padres de los novios y ya avancé un eslabón. Y lo interesante que a mí me encanta de esto es que uno a veces busca en... Yo hago esto, cuando encuentro una partida, generalmente dice que dónde vivían. Por ejemplo, de un caso de mi abuelo, vía prebenda número 6, así que seguí enseguida Street View a buscar, porque las direcciones casi que permanecen inalterables. Eh, entonces, hasta puedes llegar a encontrar la vivienda, ¿no? Que puede estar refaccionada o tal vez destruida, pero por lo menos tener una idea. Y bueno, si no puedo viajar, lo puedo ver por Street View. Ajá. Todo eso, todas esas son herramientas que, bueno, hace 10 años atrás no las teníamos, ¿no? Sí, sí, Así imagino, que ¿no? Y bueno, digo, qué increíble, porque digo, hoy por hoy con la posibilidad, ¿no? Del acceso a la tecnología, digo, de portales como Family Search y demás, donde uno puede investigar, pero digamos que ya hay documentos, digo, es mi caso, que yo encontré muchos documentos, de hecho encontré el bautismo, las partidas de bautismo también son documentos súper importantes, porque yo en ese bautismo estaba el lugar de nacimiento, pero digo, cuando vos lo hiciste, tuviste que hacer un trabajo, pero increíble, digo, porque no estaba todo esto, y imagino que fue ir como tejiendo cada dato que ibas encontrando. claro. Sí, no estaba, pero también, como ya te digo, teníamos eh, esa gran ayuda extra desde los archivos, ¿no? Claro, Como compartíamos nosotros por allí muchas cosas a través de estos grupos y nos contábamos las historias, y había archivistas que hacían una reconstrucción familiar, pero espectacular. Hoy día ya no contamos con eso, ¿no?
Pero bueno, tenemos por ahí las herramientas como para poder hacerlo nosotros. ¿Qué crees que Eh, te quería preguntar esto, digo, como qué fue lo que te impulsó a, porque es como que te escucho y digo, pero qué trabajo que hizo, o sea, porque realmente, y lo empezaste justamente haciendo por tu propia historia, ¿qué fue lo que te motivó Me a encanta. buscar y a hacer todo este trabajo de investigación que ya tiene tantos años y que ayuda a tantas personas también a conectar con sus propias raíces? Tengo una amiga con la que, para mí no me gusta mucho ir a los velorios, ¿no? Pero a veces en las reuniones familiares o en los velorios, ¿cuál es? Viste que por ahí se hacen esos vacíos y silencios, entonces, ¿cuál es digamos, una frase o una pregunta rompehielos? ¿Cómo es tu apellido? ¿De dónde es? Y eso da lugar a largas conversaciones, ¿no? Bueno, en la escuela donde yo soy docente, donde trabajo, ya me conocen, así que cuando también viene por Dani, me ayudás y no, no, es más fuerte que yo, no puedo. Enseguida comenzar a buscar y a ver en qué le puedo ayudar. Y bueno, un poco ayudar a enseñar a pescar, ¿no? Porque también, digamos, cada búsqueda es específica, es muy particular. Por allí hay personas que, por ahí hay datos esperándonos donde menos se nos ocurre eh, pensar y entonces yo lo que trato es de ayudar con los primeros pasos y que después las personas busquen. Y a mí me encanta cuando me cuentan lo que encontraron y demás, es una felicidad porque yo sé la necesidad que fue para mí también armar mi historia desde la nada. Entonces, valoro mucho y disfruto también con la persona que puede llegar a encontrar información. ¿Tenés Así alguna a mí me historia encanta. que recuerdes que, no sé, de alguna persona que haya podido conectar con sus ancestros y que te haya, no sé, impactado? Bueno, Y a través hay tantas, y que eso pero estaba por decir, que eh, imagino que en estos años habrás conocido muchas mira, historias, pero no sé, quizás te viene a la mente alguna. sí, resulta que ahora no recuerdo el nombre de la comuna, pero bueno, era una persona, y cuando yo le fui ayudando como a rearmar su historia, y resulta ser que yo no podía creer cómo esto, ¿no? Bueno, es una familia que se van, ay, bah, no me, era del sur, ahora se me fue el nombre de la comuna, pero el tema es que eran tres hermanos, esos tres emigran a Estados Unidos. Eh, Después se le suma un primo, pero el primo se va para México. Ahora, ¿por qué este primo se fue a México? Bueno, entonces ahí en Family Search encontramos como que había uno de los primos estos que viajaba a México, bueno, tal vez era por cuestiones comerciales, pero la cuestión es que de estos tres hermanos, a uno lo pisa, vivían en San Francisco, uno muere en un accidente que lo atropella el metro. El otro muere en otro accidente muy parecido, salió en los diarios y demás. Termina gran parte de la familia hospitalizada por cuestiones psiquiátricas, todas las tragedias que sucedían una detrás de otra. Y el hermano, el primo que se va para el lado de México, se suicida, se quita la vida porque por, bueno, una crisis económica que hubo en México y que perdió todo. Y yo decía, ¿cómo puede estar una familia tan marcada por la tragedia? Es tremendo. Eh, y bueno, y uno tiene que estar, estas cuestiones también, un poco hay que tenerlas en cuenta, es que uno puede llegar a encontrarse con algunas sorpresas, ¿no? Como, por ejemplo, eh,
y también cuando yo comencé a buscar, fui a ver, en el pueblo donde yo nací había un periódico, entonces fui a ver al dueño de ese periódico, eh, para que, para ver si conservaba ejemplares antiguos, ¿no? Porque en los diarios del pueblo se ponía todo, quién iba de viaje, quién venía, quién llegaba, ¿no? Entonces, hablando con él, me dijo algo que me marcó mucho y muy importante. No mires la historia de tus abuelos con tus ojos actuales. Porque claro, uno de repente por allí se encuentra con situaciones como un señor de 40 y tantos de años que se casa con una chica de 16, 17, y si la miramos desde nuestra mirada de ahora, bueno, es fuerte. Entonces, como que tenemos que estar preparados para ese tipo de cosas y para poder ponerlo en contexto, ¿no? Qué interesante. Después, sí, y muchas veces hemos hablado con algunos compañeros de genealogía, y lo hemos hablado también con italianos, ¿no? Sobre todo por ahí, yo no precisamente, pero por ahí algunos amigos míos hablaron con el párroco, entonces el párroco explicaba un poco cómo era, digamos, la situación de familias, digamos, de una época donde la esperanza de vida de la mujer no llegaba más allá de los 45 años. Entonces, por allí familias que tenían muchas hijas mujeres y el peso que representaba eso para sobrevivir, y que de repente apareciera un hombre, formado, ya con su familia, con, bueno, una casa, con algún trabajo más o menos, ya armado. Era una especie de salvación, ¿no? Para esa familia. Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, que podemos llegarnos a encontrar con este tipo de historias, entonces uno tiene que empezar un poquito a buscar en las condiciones de vida de la época y demás para poder entenderlo con los ojos del pasado y agradecer a toda la evolución que, bueno, que hemos tenido y que hoy día, eh, nuestra situación es totalmente distinta a la de aquellas épocas. Algo que podemos llegar a encontrarnos también es como que, por ahí el abuelo, porque por ahí muchos, yo todavía no empecé a publicar, pero tengo ahí programados un par de reels, eh, para tratar de desromantizar esta idea del abuelo inmigrante, ¿no? Porque es cierto que fue gente muy trabajadora, luchadora, pero también hubo algún pillo, o alguna persona que escapaba de la ley, alguna persona que dejó una familia. Hay una señora italiana que me está escribiendo ahora por aquí, por Instagram, porque, bueno, su abuela quedó sola, su abuelo, emigró a Argentina y nunca más supieron de él, y ella quiere saber qué pasó, si tuvo familia en Argentina. Eh, entonces podemos encontrarnos con esas sorpresas y bueno, un poco hay que estar preparados, que uno abre una caja de Pandora, ¿no? Sí, Eh, qué pueden, interesante, claro, porque sí, uno nunca sabe que eso, ¿no? Uno tiene como, empezás a buscar, pero no sabes qué hay. claro, o por ejemplo, que, bueno, que el abuelo tenía algunas cuentas pendientes, puede pasar, no, a ver, no, no son la mayoría, pero puede pasar y bueno, hace un tiempo encontramos, un caso, era un señor, esto es una investigación que hizo una amiga mía, pero también porque le gustaba, porque no le, ¿sabés cuál es digamos, lo que nos atrapa? Hablo en plural porque por eso todavía
tengo un grupo, tengo un vínculo con aquellos amigos genealogistas de hace tantos años, ¿no? Cuando uno encuentra, aparece una persona que dice, no encuentran la partida. No me encuentran la partida. Entonces ahí bueno, es como que es el motor. Y recuerdo que era una familia que eran, bueno, un chico, unas tías que emigran a Argentina y se traen a un sobrino muy pequeño, Sí. con un nombre y apellido, pero no encontraban la partida de nacimiento, de cómo, si nació en tal pueblo, tenían todos los datos, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pasó que era un matrimonio, el papá con los hijos mayores emigra a Estados Unidos, la mamá se queda en Italia y tiene un hijo y lo anotó a nombre de su esposo. Pero cuando el esposo regresó, dijo, no, no es mi hijo. Y pidió que se le quite el apellido. Wow. Entonces, después, entonces ese chico pasó a estar registrado con el apellido de su mamá. Y bueno, después el esposo le dijo, bueno, nosotros fuimos encontrando a través de Ellis Island los ingresos de esta familia a Estados Unidos, ¿no? Se ve que le ha dicho, bueno, ¿querés volver, querés venirte conmigo a Estados Unidos? Venís, pero sin este niño. Y ese niño queda al cuidado de las tías. Y se viene para Argentina. Entonces, es una historia muy fuerte para la persona este, bueno, que recibe esta noticia, ¿no? Pero bueno, digamos, esas son las cosas con las que nos podemos por ahí encontrar. No sucede Sí, siempre. sí. Y es interesante, digo, cómo uno empieza a veces una búsqueda sin muchos datos, ¿no? Empezás haciendo un árbol genealógico con algunos nombres y cómo uno va encontrando, ¿no? Porque antiguamente en las partidas mucha información, ¿no? Sí, Cómo la causa de, no sé, recuerdo que hice una búsqueda para, para una persona que ahora es un gran amigo y que estábamos buscando y recuerdo que decía como que se había quitado la vida con un arma de, no sé, estaba escrito todo eso, ¿no? Que también eso es interesante como toda esa información o todas las anotaciones que se ponían en los costados de las actas, ¿no? Que antes se sí. anotaban los matrimonios o no sé, o había anotaciones que te podían servir, ¿no? Como a ir conectando un poco la historia familiar. En lo que sería el sur de Italia, esto es re interesante, ¿no? Eh, digamos, en lo que es el actual territorio italiano, el registro civil lo abre Napoleón. Empieza por ahí en el Piemonte, hay algunos registros de 1806, pero más o menos la fecha, digamos, que están de que uno usa, o más reconocida, es 1809. Se abre en todo el territorio de la actual Italia. Cuando Napoleón es expulsado de Italia, todos los estados del norte, digamos, vuelven la función del registro civil a las parroquias, pero el sur de Italia continúa con el registro civil abierto. Y entonces funcionó en forma continua desde 1809, pero hay cosas muy interesantes porque el código establecía que una pareja para casarse necesitaba el consentimiento del padre y el de la madre. Perdón, sí, y de los dos, ¿no? Tanto el novio como la novia, el varón mayor de edad, necesitaba el consentimiento de sus padres.
Ahora, si el padre no estaba vivo, necesitaba el consentimiento del abuelo. Entonces, en el acta está todo, se expresa todo. Que el papá falleció tal día, que se adjunta el acta de defunción del padre, que entonces da el consentimiento al abuelo. Entonces es riquísimo eso, riquísimo. Bueno, uno puede ir viendo también las costumbres de la época y armar, bueno, y avanzar en el árbol. A mí me gusta esto de poner historias, porque por ahí el árbol con datos solos es como algo vacío, ¿no? Son nombres nada más, pero esos nombres tienen una historia. Y me gusta mucho, yo me asombré cuando fui al registro civil de mi pueblo y pedí las actas de nacimiento de mi papá, de mis tíos y demás, y observo que la caligrafía de mi abuelo era la misma que de mi padre. Pues si Wow. mi padre no lo conoció. Entonces hay un montón de cuestiones ahí. Era una caligrafía también típica de una época, ¿no? Pero bueno, son todas estas cuestiones, estas pequeñas cositas que hacen a nuestra historia, a armar nuestra historia, ¿no? Y hablando de esto, nada, por un lado que alguien lo preguntó, ¿no? Entonces como que me parece esto de que interesante esto que decías de, bueno, las partidas, o esto de los documentos antiguos, ¿no? Pero qué tipo de otros registros, como digo, el SEMLA, o qué registros puede servir a una persona que empieza a buscar su historia, ¿no? A buscar estas partidas, el SEMLA, Sí, y y después ahora están apareciendo muchísimos proyectos de digitalizar, o al menos si no digitalizan los libros completos, al menos están poniendo en línea como un índice para que uno busque y después pida el documento, los documentos militares, las listas del EVA de y Leva. los matriculares. Eh, que despiertan un gran interés porque por la lista del EVA, eh, lo que es un listado de los varones que estaban en edad que iban a cumplir 20 años y bueno, estaban en edad de hacer la inspección médica para el servicio militar. La cuestión es que esas listas se hacían, Italia antes estaba dividida las comunas formaban un mandamento y varios mandamenti formaban un circondario y 2 o 3 circondari formaban una provincia. Entonces, los libros se hacían por comuna, después por mandamento, después por circondario. Entonces uno puede llegar, cuando no sabe, por ejemplo, que era de Cuneo, pero no sabe de qué pueblo, buscando ese registro militar, puede llegar a saber la comuna donde nació. Que a veces, otro detalle, me pasó con mi bisabuelo, el bisabuelo cuando se casó declaró la comuna de donde venía, de donde provenía él, donde había vivido, pero que no era la comuna donde nació. Entonces, bueno, los documentos militares generan grande interés por esto y porque también en lo que serían los boli matricolari, que son los documentos de la gente, de los varones que quedaron enrolados hayan o no hayan hecho servicio militar. Quedaban exceptuados de ser enrolados, por ejemplo, quienes tenían algún problema físico o por ahí a lo mejor eran hermanos muy seguidos y Claro. bueno, algunos quedaba exceptuados, pero todos eran enrolados, porque ahí viene todo el historial militar. Eh, si tuvo que realizar el servicio militar o no, una descripción de su contextura física. Y yo después, el nombre del padre, de la madre, dónde nació, dónde residía, si hizo el servicio militar, en qué regimiento lo hizo, cuándo fue dado de alta, si participó en conflictos bélicos o no.
Después nosotros vamos a, aquí están, ¿cómo se puede acceder a listas de leva de 1839? Depende de la zona, porque las listas de leva, digamos, son más como del periodo unitario, pero hay listas de leva anteriores a la unificación, entonces depende de la zona. Sobre todo de la región, por ejemplo, si era del Reino de Piemonte, si era de la Lombardía, eso depende. Y hoy Por por hoy, ejemplo, Daniela, si uno tiene que consultar, ¿no? Una lista de leva, cómo se puede poner uno en contacto para acceder a ese archivo? yo siempre las pedía o sea, hay portales, Antenati lo está haciendo, Ok. en Artenati hay una parte que no recuerdo cómo se llama, pero es como descubre el archivo que explica, que detalla el archivo de Estado, qué patrimonio conserva, qué documentos en cuanto al Estado civil, si guarda censos, y en cuanto a registros militares. Entonces dice, el archivo conserva los ruoli matricolari de ta, y a veces dice del chicondario de tanto, o sea, de una parte, de tal fecha a tal fecha. Entonces uno puede hacer un pedido, pero a veces son unos libros gigantes, entonces lo que piden los archivos es por lo menos tener una orientación en cuanto al lugar para buscar. Pero como cada vez hay más archivos que se suman y los digitalizan, y a veces, por ejemplo, hay muchísimos archivos militares en Family Search, en Portal de Antenati todavía no aparece nada, o si no en la propia página del Archivo de Estado, por ejemplo, Frosinone, eh, Verona, Verona o Venecia, ahora no me acuerdo, pero en ancestrositalianos.com, en la parte de documentos militares, yo llevo una lista que voy poniendo por provincia de cuáles son las provincias que van digitalizando los registros militares. Entonces, a veces, lo único que nos queda hacer es buscar. Otras veces, lo único que se digitalizó es un índice, pero si yo tengo el índice, copio el número de matrícula de la persona y lo pido con esos datos, le pido la copia al archivo de Estado. Puede pasar que se nos pida pagar antes enviaban gratis, ¿no? Pero que ahora, Están cambiando digamos, las después reglas de del la juego. pandemia, no, y después de la pandemia cambiaron muchas cosas, ¿no? Entonces por allí, pero a veces no son sumas como los 300 euros de una partida. Por eso más para los gastos así de papelería y demás. Eh, pero bueno, más o menos, de junio, yo por ejemplo estoy al salto porque ya hace más de un año y medio que se anunció que se estaban digitalizando las actas de Junio, Asti, Vercelli, de toda esa zona de Piambé, las actas no, perdón, los registros militares. Junio conserva registros militares porque esa zona fue, digamos, como el centro del reino del Piemonte y Cerdeña, ¿no? El que después inicia la unificación. Entonces empezaron ahí registros militares de clases como de 1792. Entonces yo estoy esperando que eso se digitalice para poder buscarlos, ¿no? Y aparte uno va encontrando hermanos, parientes. Bueno, yo guardo, cuando encuentro un apellido, guardo esta información. No me sirve a mí, pero seguro que a alguien que se aparente. Tengo información de mi abuelo de Cunio. Habías conseguido Alessandria. No, si es de Cunio hay que ir al archivo de Estado de Cunio. Pues son dos provincias distintas, ¿no? Y si va a Alessandria, el archivo de Estado de Alessandria siempre creo que tiene un formulario el archivo para
para concertar una cita. Eh, y bueno, y conviene también buscar y ya saber de antemano cuál es el patrimonio que tiene el archivo como para saber qué pedirle a los archivistas. Si una persona, por ejemplo, tiene solamente, no sé, porque yo recuerdo también que cuando hice mi propia investigación, yo empecé con mi bisabuelo, y yo recuerdo también haber escrito al Archivo de Estado, eh, que en su momento fue el propio archivo que me pasó. Bueno, nada, me decían todos que se había consultado en ese momento y me decían que las actas de Tropea no estaban más, que se habían quemado. Y bueno, ahí hubo mucha insistencia de mi parte y al final el archivo me terminó pasando la información. O sea, por eso también preguntarte como, digo, una persona que no tiene ningún tipo, tiene solamente pocos datos, ¿cuál es ese primer contacto que hace? ¿Lo hace con el archivo de Estado? ¿Lo hace con el registro civil? Digo, todo esto considerando que no sean actas parroquiales, ¿no? Que sean luego del Sí, 1860. Digo, pero uno puede primero consultar al archivo de Estado. eh, ¿Sería como un primer punto de encuentro? y buscar si están digitalizadas. Si no está digitalizado, vas a consultar al archivo. Ok. Eh, Después, es interesante, por ejemplo, buscar a ver qué tipo de censos conservan, el archivo, sí conserva el archivo de Estado, porque ahí, digamos, Italia tiene una tradición, aunque un poco desde antes de la unificación, que es el seguimiento de la familia. Tiene una oficina que nosotros en Argentina, por ejemplo, no la conocemos, que es el anágrafe, que lleva el recuento, o el historial de los cambios que se van produciendo en la familia, con quién, cuántos hijos tuvo este matrimonio, cuántos conviven en la misma vivienda, con quiénes se casaron, a dónde se trasladaron. Obviamente que, como ya les decía, siempre ya lo que es, lo que tiene más, menos de 100 años, 120 de antigüedad, ya es reservado, ¿no? Pero el anágrafe puede hacer digamos, toda una reconstrucción en función de sus registros que lleva su tiempo y en su momento salía su dinero. Yo no sé ahora, pero hace un par de años atrás estaban cobrando cerca de entre 8 y 10 euros por cada persona hallada en la reconstrucción. O sea que si te armaban una reconstrucción de 200 personas, había que pagar. No Este, sabía que los anágrafes se podían ocupar de hacer estas reconstrucciones. Qué sí, interesante. no a ver, no sé con cuánta, digamos, si lo están haciendo ahora, también depende mucho Del porque bueno, lugar, ¿no? sabemos cómo, claro, y cómo funcionan las comunas, que a veces es un solo empleado haciendo un montón de cosas. Pero yo tengo una reconstrucción hecha, una de Novi Ligure, después otra de una comuna con Corezzo, en la provincia de Milano antes, ahora es Agrate Brianza. Después tengo otra reconstrucción de Recanati, en Macerata. Y bueno, y también tengo, por ejemplo, que hemos compartido en los grupos gente que ha pedido en provincia de Cuneo, en Ancona, y les han enviado esa reconstrucción. Porque cuando se unifica Italia, eh, se hace el primer gran censo, donde se completaron unos libros hermosos, gigantes. Yo tengo fotocopias de eso, me los envió el Archivo de Estado de Alessandria. Entonces, digamos, necesitaban un punto de partida para armar toda esta oficina y para llevar este recuento de las familias. Entonces hacen este gran censo y después empiezan a agregarle,
el hijo al costado le iban agregando, el hijo se casó, se fue para allá, se fue para allá. Y es interesante. Y después están estados de almas de las parroquias. Los estados de almas eran unos censos parroquiales que los hacía el cura, el párroco, en víspera de Pascua. Tenía que pasar por cada una de las casas de los habitantes e iba registrando quién había muerto y también registraba quién se confesaba y quién comulgaba. Entonces, a veces, bueno, no había digamos, un sistema establecido, entonces cada párroco seguía el suyo. A veces el cura iba con el mismo cuadernito, iba tachando y agregaba anotaciones, y en otras veces otros párrocos eran más prolijos, pero armaban como un cuaderno nuevo cada año o cada periodo de años. Pero, por ejemplo, yo tengo los estados de almas de Montecosaro, en Macerata, y bueno, y ahí explica, por ejemplo, dice de mi bisabuelo, emigró a Argentina, donde se casó en la Pascua de 1892, perdón, 1898. Todos esos datos, los datos que la familia le daba, el párroco los anotaba, ¿no? Y era una gran familia, entonces va anotando. Después se nota, dice, questa famiglia partì tutta per l'America en el agosto, no me acuerdo de qué año era, pero ellos habían emigrado a Estados Unidos. Entonces está todo anotadito. Y estos estados de alma se empezaron a hacer, digamos, cuando se establece la obligatoriedad de los libros parroquiales, con el Qué Concilio de interesante, Trento. qué interesante. Pero bueno, de ahí Sí. a que se conserven, no, pero también hay muchas, Family Search tiene muchos estados de almas digitalizados, y bueno, fue un poco eso, de estos estados de almas, estos censos parroquiales, los que marcaron el inicio de esta oficina que es el Anágrafe. Qué interesante. No lo sabía, la verdad, y me parece súper interesante. Te quería preguntar también qué tipo bueno, en ancestros italianos, para los que nos están viendo, van a encontrar un montón de información valiosa. Por eso también te quería preguntar qué recursos ofrece, ¿no? La web de Ancestros. Y yo vi que ahí tenés índices de apellidos, preguntarte un Sí, poco qué es lo que puede encontrar una persona también para utilizar Ancestros como herramienta para buscar a son, a sus antepasados. eh, bueno, por un lado, en lo que son, eh, hay un par de guías, paso a paso, cómo empezar de la nada, digamos, eh, y empezar esta búsqueda. Después, qué documentos argentinos nos pueden brindar información de nuestros antepasados, porque ahora Family Search ha puesto también, además de lo clásico, de lo que ya teníamos, ¿no? Censos y demás, está muchísima documentación referida al empadronamiento, ¿no? Que es más que nada información de varones, porque la mujer no votaba, entonces no era empadronada, pero bueno, es riquísimo. Después, ¿qué documentos italianos podemos pensar en solicitar, organizados más o menos por regiones? Porque, bueno, por ejemplo, el catastro gregoriano, que era un catastro, esa es una idea que, bueno, también es un reel para compartir más adelante. El catastro en Italia, antes de la unificación, no hacía referencia al catastro como lo conocemos nosotros actualmente, que sería más, está ligado a la tierra, a la posesión de bienes inmuebles. El catastro italiano
incluía mesas, sillas, el consumo, se pagaban impuestos al consumo de sal, al consumo de leña, al consumo eh, de aceite, un montón, bueno, todo eso entra dentro de la gran bolsa de los registros catastrales. Y el catastro gregoriano, que es de lo que eran los estados pontificios, está en línea. Yo encontré ahí a mis antepasados dónde estaba la vivienda, y después, comparando el mapa del catastro con lo actual, ubiqué más o menos la vivienda actual en la actualidad, ¿no? Eh, entonces, bueno, todo ese, por eso todo lo que es previo a la unificación está un poco como separado por zonas, ¿no? Por estado preunitario. Y eso por un lado. Después, de cada cosa, de cada una de estos documentos que estuvimos hablando, que yo les contaba, los registros parroquiales, los militares, los estados de almas, yo armé notas que por ahí alguna, o sea, los escribí hace mucho tiempo, pero es como se llama ahora, evergreen, contenido siempre vigente, algo que aprendí el otro día. Entonces, bueno, esa información está en formato PDF como para descargarlo y leerlo, porque es más tipo un ebook, es muchísima información, muchísimo texto. Después, también en cuanto a registros migratorios, todo lo que conocemos, se conoce hasta ahora en la actualidad, al momento, sobre registros migratorios, la disponibilidad que tenemos de consultarlos en línea. Y respecto a apellidos, porque es lo que más le interesa a la gente, saber qué quiere decir su apellido, cómo, digamos, qué significa, cómo se originó. Yo voy armando, en función de los pedidos que me hacen, como un listado de apellidos en base, no lo invento yo, no, porque por ahí, con esto de la IA, uno busca googlea y encuentra que el significado del apellido puede ser, y bueno, no es totalmente correcto, ¿no? Yo uso diccionarios, tengo unos cuantos diccionarios de apellidos. El primero que se publicó en Italia fue el de Emilio de Felice, que es el primer autor italiano que estudió estudió a partir de la guía telefónica todos los apellidos italianos. Y después, bueno, otros diccionarios más regionales, y en función de eso yo armo como una nota relativa bueno, qué significa el apellido, y las múltiples variantes, ¿no? Porque, o sea, los apellidos italianos no son únicos, sino que es uno que dio origen a un montón más, porque, bueno, depende de muchísimas costumbres que tenían los italianos. Un apellido, un nombre, por ejemplo, Giovanni, dio origen a una cantidad de apellidos impresionantes. Si te digo que Zanetti deriva de Giovanni, decís, ¿cómo? Pero bueno, es así, deriva de Giovanni. Entonces, bueno, toda esta información también está en la página. Después podemos compartir, bueno, cuando compartamos el vivo, quizás podemos dejar algunos enlaces para que las personas que nos están viendo puedan después acceder a toda esta información que estás mencionando. A mí por ahí se me complica cuando es tanta la información, cómo organizarla para que quede accesible y puedan encontrarla fácilmente, ¿no? Esa es una cuestión. Después, yo también armé, porque bueno, localizar partidas en Argentina también es todo un tema. Entonces armé también todo un documento en relación a eso, cómo encontrar partidas, y para eso tenemos que también saber un poco de historia, de cómo se pobló nuestro país, porque digamos,
el ingreso de la inmigración europea, la explosión demográfica fue precisamente una explosión, no había registro civil y la iglesia, los curas no daban abasto como para poder atender a toda la gente, entonces una partida de un lugar puede estar en cualquier otro. Gracias hoy día a que está digitalizado y a Family Search es más fácil encontrarlo, pero si en una época era mucho más complicado. Bueno, esa información también está en Ancestros Italianos. Ancestros. Y Daniela, después, sí, perdón. no, está bien, decime. No, te iba a preguntar que estaba pensando cómo que esto, ¿no? De qué manera, las personas pueden colaborar para que Ancestros Italianos siga creciendo, ¿no? Porque sabemos que este es un trabajo que venís haciendo hace mucho tiempo y con mucho esfuerzo. Entonces también, ¿cómo pueden ayudar otras personas a Ancestros Italianos, ¿no? Como Sí, proyecto. bueno, sí, un poco lo que aclaro es decir, yo lo que comparto es este conocimiento. Yo soy docente de profesión, todavía me queda un tironcito para jubilarme, así que, digamos, es tiempo que le dedico a esto porque me apasiona y por allí en algún momento yo había empezado, por ejemplo, a armar una lista de inmigrantes ingresados a Argentina que yo sacaba los datos y demás y cobraba por acceso a esa lista una suma que me permitiera pagar porque hoy día todo se paga, ¿no? Entonces el servidor tiene un costo, Claro. para que estén en línea, bueno, todo son costos en dólares. Pero bueno, después tuve un intento de hackeo, entonces, bueno, la base no la volví a subir, así que no está más, la información está disponible gratis. Todo, por allí, digamos, en Instagram, por ahí aparece un mensajito que dice, si te gustó, si te sirvió en algo, ayúdame con un cafecito, que el cafecito es una ayuda que se da a través de Mercado Pago, que es simbólica, pero bueno, por ahí ayuda a solventar algunos gastos, ¿no? Porque bueno, cada vez hay más recursos y a mí yo en mi trabajo también uso mucho tecnología, a mí me apasiona poder poner cosas nuevas, brindar cosas al sitio o en Instagram, pues todo lo que hay, todas las publicaciones que vean en el perfil de Instagram, lo armo todo yo sola, ¿no? Entonces, me gusta aplicar, pero la tecnología tiene costo, Claro. todo tiene costo. Así que, bueno, esa es la forma en que por ahí podrían ayudar. No me embarco en otros proyectos más grandes porque no me dan los tiempos. Claro, es que ya digamos que es mucho también, ¿no? Hay un gran trabajo de investigación, de compartir y todo lo que sabemos también, todo el esfuerzo que significa, ¿no? Poder compartir todo este conocimiento en las redes y demás, así que es interesante y está Claro, bueno yo, también. por ejemplo, ahora en estos días voy a compartir un reel que en la Gazzetta Ufficiale, que es como el boletín oficial en Argentina, que es el instrumento con el cual el gobierno italiano comunica todas las novedades, las leyes, acuerdos y demás, tiene muchísima información de personas que fallecieron en Argentina y eran enviadas por los consulados y se publicaba en la Gazzetta. Y también uno puede incluso reconstruir los itinerarios de los barcos, porque también se publicaba en la Gazzetta cuándo salía un barco y con qué destino. Por ejemplo, dice el barco tanto con tantas personas con destino a Mendoza.
Estoy un Sí, poco sí, sí. delirando porque no me acuerdo exactamente, pero bueno, toda esa información, yo me había propuesto armar una base de datos buscando nombres, pero bueno, era un trabajo que, que no, muy imposible determinarlo. Y hay información de los consulados, no solamente de Argentina, sino también de Chile, del Uruguay, de Brasil, de Estados Unidos y demás. Pero listados de víctimas por una epidemia, por ejemplo. Eh, eh, Me acuerdo que hubo un terremoto, no recuerdo en qué año, que en Sicilia, que fue muy, muy grande y la lista de fallecidos se fue publicando en la Gaceta por números, dada la cantidad que era. Entonces es un instrumento muy rico para consultar y encontrar información. Bueno, esto lo voy a, ya te digo, era una idea que yo tenía un poco de hacer como un listado de todos los fallecidos, también sucesiones, algunas sucesiones de italianos que quedaron, que no tuvieron descendencia en Argentina. Entonces se publicaba en la Gaceta como para que notificara a los familiares en Italia, pero yo quería armar una base de datos, pero bueno, no me dan los tiempos y tampoco puedo ponerme en el trabajo como de decir, reunir un grupo de voluntarios para hacerlo, porque tampoco podría coordinarlo. Así que bueno, les explico, intenten buscar en la Gaceta a ver si se encuentra algo, ¿no? Pero es muy, muy, muy rica información de jóvenes nacidos en Argentina que fueron a luchar en las guerras y Qué fueron heridos interesante, no sabía gravemente, lo de... muchísimo, muchísimo, muy, muy rico todo lo que uno puede llegar a encontrar. Así que bueno. Bueno, vamos a ver ese reel que estás por publicar vamos a seguir y lo vamos Sí, a pero compartir. me mata, es que mata Instagram porque yo quisiera compartir tantas cosas, pero todo tiene que ser en menos de 3 minutos, en menos de 10 imágenes, entonces bueno, cuesta. Pero bueno, el resto si no está en la web, en En la la web. página. Daniela, y yo creo, me quedaría charlando, creo que nos podríamos quedar Sí, charlando pero ya horas, llevamos porque es 1 hora y súper, no, media. y sí, y pasó volando, pero bueno, seguramente vamos a poder hacer otro vivo pronto para Sí, seguir charlando, cómo no. pero te quería, así como para ir cerrando, ¿por qué crees que hacer como la última pregunta? Y bueno, invitamos a todas las personas que nos están viendo, obviamente, a que después nos sigan emitiendo sus consultas, sus dudas. Pero digo, ¿por qué pensás que es tan importante conocer nuestra propia historia familiar? Bueno, hoy hay un montón de disciplinas que por allí le llaman alternativas, ¿no? Que buscan un poco encontrar lo que nos pasa a nosotros a través de lo que arrastramos sin palabras, se arrastra de generaciones anteriores, ¿no? Pero yo siempre, digamos, me quedó a mí muy grabado a fuego. Eh, una vez hace unos cuantos años fui a dar una charla en una sociedad italiana en la provincia de Buenos Aires y la presidente de la sociedad dijo una frase, para saber hacia dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos. Y a mí me quedó, y es como mi frase motivadora, ¿no? Eh, si yo sé por qué estoy acá, quiénes fueron esas personas que estuvieron delante mío, las vicisitudes que tuvieron que pasar, las decisiones que tuvieron que tomar, las cosas que les pasaron, voy a tener otro panorama de cómo encarar mi vida, ¿no? De quién soy. Para mí es re importante en esto de construir mi identidad. Eh, ese sería el gran motivo.
digamos, y además de que me gusta y bueno, que me encanta recorrer cementerios, imaginarme a esas personas y demás, ¿no? Pero ese es digamos, esa fue la frase que yo me la apropié, que quedó para mí, porque en, todos tarde o temprano, por ahí cuando uno es adolescente, en la juventud está como muy apurado por otras cosas y no le da mucha importancia, pero es como que todos en algún momento de la vida nos replanteamos esto, ¿no? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy acá? ¿Cuáles fueron los caminos? ¿Por qué nací acá? ¿Por qué, cuáles fueron los caminos que me trajeron hasta acá, ¿no? Y bueno, y proyectar después nuestra vida, ya no tiene otro sentido para mí la vida cuando conozco, cuando pude conocer y voy conociendo, ¿no? Porque siempre voy encontrando alguna cosa nueva. Un poco esto de qué fue ayer, quiénes fueron esas personas que estuvieron antes, ¿no? Yo también digo, esto por ahí es algo mío, muy propio, pero cuando yo empecé a investigar, encontré que mis dos abuelas perdieron a su primer hijo varón. Eh, y bueno, y yo fui la única nieta a la que le tocó pasar por eso, su vida, de perder a su primer hijo varón. Y entonces digo, bueno, de algún lado, ¿cómo hice para soportarlo? Bueno, de algún lado salió, uno hereda esas fortalezas. Eso es digamos, algo que lo, para mí es fundamental, o sea, yo lo tengo muy, muy grabado, es muy mío, ¿no? Que no, bueno, hoy día y se habla de la epigenética, ¿no? De las cosas que se transmitieron, de la que nos transmitieron las generaciones anteriores. Bueno, y ellas me transmitieron esa fortaleza, ¿no? Y bueno, qué sé yo, podría hablar 1000 horas, pero bueno, no quiero más. Pero fundamentalmente eso, para saber hacia dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Este, esa frase emotiva. Bueno, bueno, Daniela, la verdad es que nada, un placer. Que nos han quedado me quedaron colgadas muchas preguntas en el tintero, pero bueno, primero, antes que nada, agradecerte por este espacio, por todo todo lo que, no sé, todo lo que aprendimos, porque la verdad es que fue una conversación súper rica y bueno, va nada, para las personas que nos están viendo, va a quedar colgada en nuestros perfiles, y bueno, la vamos a estar también compartiendo y bueno, y invitar a nuestros seguidores también a que nos vayan, no sé, contando también dudas o preguntas, que también después vamos a estar contestando y bueno, y nada, y de verdad muchas gracias por este espacio tan rico, Ay, de aprender tanto, ¿no? Porque la verdad es que hay muchas personas que se preguntan esto, ¿no? De cómo empezar y demás, y creo que es súper valioso. Y bueno, invitamos a todos obviamente que vayan a visitar Ancestros Italianos, que van a encontrar un montón de información súper valiosa con todo el trabajo que Daniela viene haciendo ya hace tanto tiempo y nada, seguramente va a ser una gran guía para los que están comenzando y para los que no van a poder también aprender algo nuevo porque siempre estamos aprendiendo. sí, siempre. Bueno, no, Sí. muchísimas gracias a vos por darme este espacio, por poder compartir un poco esto que tanto me gusta. Y bueno, si hay preguntas y demás, pueden hacerlas a través de este canal, o sea, de Instagram. Yo trato siempre un día a la semana de sentarme y responder, eh, porque la verdad que jamás me imaginé, cuando empecé a publicar cosas en Instagram, jamás me imaginé que iba a explotar de esta manera y a veces se llena la cocina de humo. Entonces, trato de darle, de responder a todo.
Y bueno, para espero bueno, que un poco esta conversación les haya servido Sí, y sobre todo que he impulsado o a investigar y digamos, a no quedarse con las ganas de saber, ¿no? Hoy día es mucho más fácil que hace algunos años atrás. Igual antes tenía otro sabor la búsqueda, pero bueno, animar un poco a todas las personas que lo desean, más allá de la ciudadanía italiana, ¿no? El derecho a saber, el derecho a conocer, el derecho a la identidad es algo que, que es inherente a cada persona y que es innegable y que, bueno, hoy tenemos un montón de herramientas como para poder ejercer. qué bien, qué bien. Y que eso, qué interesante, ¿no? Digo, mucho más allá, ¿no? Va de una ciudadanía y demás, creo que tiene que ver con eso, al final con conocer nuestra identidad, nuestro origen y nuestra propia historia. Creo que ahí está como un poco el ancla de todo, saber quiénes somos, como vos decías, ¿no? Sí, y como te Eh, decía, aprender a posicionarnos también en el pasado, ver todo lo que se evolucionó para llegar a quienes somos en la actualidad como personas y como sociedad también, ¿no? Este, porque, bueno, esto que somos nosotros es el resultado del sacrificio y de las luchas de generaciones anteriores, ¿no? Así que, bueno, seguro. Bueno, bueno, Daniela, encantada gracias de haber compartido este nuevamente. espacio. Sí, sí, para mí también. Y bueno, nada, vamos a seguir ahí compartiendo un Listo, poquito después en nuestras redes. Bueno, Daniela, un gran listo. abrazo y un abrazo a todas las Listo. personas que nos estuvieron acompañando No, en este bueno, vivo. y bueno, saludos a todos y bueno, espero que seguramente lo seguirán viendo cuando esté publicado y Sí, bueno, por ahí podrán también dejar sus preguntas, ¿no? sí. Este, Bueno, bueno, les mandamos un abrazo a nos todos vemos. y vamos a, siguiendo, estamos en contacto. Bueno, bueno, Sí. listo. Bueno, un Chau, abrazo para todos. chau, Chau, saludos a chau. todos.